estudiando desde el verso 13 al 18. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, solo a modo de que nos recordemos un poquito, que nos pongamos en contexto, recordemos que hace 8 días estuvimos hablando de un miembro que, aunque es muy pequeñito dentro del cuerpo, se jacta de grandes cosas. ¿Cuál era ese miembro? La lengua, ¿verdad? La lengua con la que tenemos que tener mucho cuidado, pues con ella podemos traer bendición a los demás, pero también podemos traer palabras que pueden herir, que pueden causar daño. Estuvimos estudiando de eso hace 8 días. La lengua dice que es como un fuego que hace grandes incendios. Y Santiago nos estaba hablando un poco de esto, aunque vimos que la lengua ha sido un tema que Santiago va a tratar durante todo el libro, pero él usó el capítulo 3 para hablar específicamente de lo que tiene que ver con la lengua. El texto anterior terminó con 2 preguntas. 2 preguntas, y si usted lo ve allá al final de la lección anterior, allá en los versos 11, 12, notará usted que la lección terminó con 2 preguntas. Una decía, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce o amarga? Y luego Santiago hace otra pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Y con qué intención hace Santiago esa pregunta? Con la intención de que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, a ver si lo que está saliendo de nuestra lengua son las palabras que diría un creyente verdadero, o si por el contrario las palabras que usamos están evidenciando que nosotros no somos parte de la familia de Dios, porque de una fuente no puede salir palabra de maldición y palabra de bendición. Santiago termina hablándonos en interrogantes. Y de hecho esas preguntas con las que terminó Santiago son de aquellos tipos de preguntas que no solo te cuestionan, sino que te ubican. No solo te cuestionan sobre algo, sino que te ubican. Como cuando alguien va a un evento deportivo, a un concierto, y la persona que está dirigiendo las personas que asisten le dice, ¿eres VIP o eres general? Oh, soy de VIP, ok, tú vas a entrar por acá. Yo soy general, ok, tú vas a estar por acá. Así son esas preguntas que hace Santiago. No solo está arrojando una pregunta, sino que el contestar esa pregunta te va a poner en la posición en la que te corresponde. Si de tu boca salen palabras de bendición, sale la palabra de Dios, bueno, tú eres muy posiblemente una persona creyente, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo. Pero si tú te expresas como el mundo se expresa, hablas como el mundo habla, posiblemente lo que estás evidenciando es que tú no has nacido de nuevo. Y de igual manera, así como el texto terminó con 2 preguntas, el texto de hoy inicia con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Algunos comentaristas dicen que esa pregunta la está haciendo Santiago a los maestros con los que empezó a hablar en el capítulo 3, ¿se acuerdan? No os hagáis maestros muchos de vosotros, y dicen que esa pregunta de la sabiduría se la está haciendo a los maestros. Otros dicen que no, que eso es una pregunta que está dirigida a cualquier persona a la que iba dirigida la carta. Lo cierto es que Santiago está lanzando una interrogante, él está haciendo un cuestionamiento. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y hermanos, no perdamos el contexto de Santiago, quien, como ya lo hemos mencionado,
a lo largo de todo el libro, él ha hecho un paralelo entre los verdaderos creyentes y aquellos que no lo son. Santiago con esta pregunta está tratando de identificar a aquellos que se dicen ser creyentes y a aquellos que realmente no lo eran. Y ese es el tema de la sabiduría. Con la sabiduría es que Santiago los quiere dividir, los quiere depurar. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? La sabiduría, hermanos, es lo que va a diferenciar claramente a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, a creyentes y a impíos, a redimidos y a esclavos del pecado. La sabiduría. Ahora quizás usted está pensando, no, hermano Johan, entonces ahora sí estoy en problemas porque yo no soy muy inteligente. Yo medio sé leer, no se me dan mucho las matemáticas, dirá alguno, no me acuerdo del nombre de los planetas o las constelaciones o cosas así. Entonces yo estoy frito. Pero hermano, hermana, si usted tiene eso en su mente, usted no tiene claro lo que realmente significa la sabiduría. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer para poder entender el texto de hoy es que entendamos lo que significa la palabra sabiduría. Porque sabiduría no es simplemente adquirir conocimientos de diferentes ciencias o artes. La sabiduría va más allá, va más allá. John MacArthur dice de la sabiduría que es aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. Aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. Es decir, la verdadera sabiduría no tiene que ver directamente con el intelecto y nuestra capacidad quizás de memorizar, sino más bien con el modo de ser de nuestra conducta. Una persona sabia no es el que más ha aprendido cosas, sino es la persona que ha aprendido a conducirse a lo largo de su vida. Usted puede tener una maestría, usted puede tener, yo que sé, un doctorado en algún área del conocimiento y ser muy inteligente, pero si no ha sabido guiar a sus hijos, mantener un empleo, llevar una vida de paz con los demás, usted no es una persona sabia. Por el contrario, si usted puede ni siquiera saber leer o escribir, pero en su vida ha sabido llevar su matrimonio, estar en paz con su prójimo, ordenar sus finanzas, educar a sus hijos, honrar a sus padres, esto será la evidencia de que usted es una persona sabia, porque la sabiduría no es del que más tiene conocimientos del mundo, sino el que ha aprendido a caminar la carrera, como Pablo lo dice. De modo, mis hermanos, que Santiago nos está diciendo que la sabiduría no es algo que se lleva dentro y que pasa desapercibido de ninguna manera. Por el contrario, que se evidencia en las obras del hombre. La sabiduría se hace evidente ante los hombres. Es por eso que continúa diciendo en el texto, en el verso 1, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miremos cuál era la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues esa persona muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Notas cómo está relacionada la sabiduría con nuestras obras, con nuestra conducta? Es que, hermanos, este ha sido el tema de toda la carta de Santiago. Toda la carta de Santiago ha sido un paralelo entre la fe del ser humano y las obras del ser humano. Santiago nos ha mostrado a lo largo de toda su carta que la fe va anclada directamente a las obras, que son inseparables, no se pueden divorciar la una de la otra. Es imposible que eso suceda. Y yo creo, hermanos, que a veces la Biblia nos presenta un problema de interpretación muy grave, porque yo sé que ya lo saben, pero solo déjenme mencionarle que cuando la Biblia se escribió, Santiago no se sentó a escribir, ok, capítulo 3, la lengua, título, verso 1, hermanos, no, él escribió una carta completa, sin división. Las divisiones se hicieron siglos más adelante. Entonces, cuando tenemos textos como el texto de hoy, donde hay hasta un título que dice la sabiduría de lo alto, si usted tiene Reina Valera,
Eso hay veces nos hace pensar que Santiago está empezando a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la carta. Entonces empezamos a leer la sabiduría de lo alto y leemos lo que está hablando Santiago, pero eso hay veces nos causa problemas porque nos hace perder de vista que la carta es una carta completa, que todo tiene que ver con todo en la carta. De hecho, si hacemos un poco de memoria, en el capítulo 1, Santiago empezó hablando de esto, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya Santiago había hablado de la sabiduría desde el capítulo 1. Lo que pasa es que así como con la lengua, ahora él se va a concentrar en hablar específicamente de lo que tiene que ver con la sabiduría. Para Santiago, hermanos, no basta solo decir que soy sabio. En vez de ello, dicha sabiduría se debe evidenciar con nuestras obras. Santiago no está preguntando, ¿quién dice ser sabio entre ustedes? Ok, muéstreme a ver cuántos institutos teológicos ha asistido usted. A ver, ¿quién es sabio entre ustedes? Dígame cuántos versículos se sabe. ¿Quién se cree sabio entre ustedes? Dígame cuántas veces ha leído la Biblia. O si se conoce las 5 solas de la Reforma Protestante o cosas así para saber si usted es sabio o no. Eso no es lo que está preguntando Santiago. Porque Santiago entendía que la sabiduría se evidencia por las obras, por la conducta. Ahora bien, hermanos, existen 2 clases de sabiduría. 2 clases de sabiduría. Y esto es el tema central de lo que hoy vamos a aprender, así que présteme atención. Santiago nos va a presentar la sabiduría de 2 formas. Una sabiduría terrenal y una sabiduría de los cielos. Es decir, la diferencia entre ambas procede de su origen, es decir, de quien otorga la sabiduría. Si la sabiduría te la otorga el mundo, tú vas a adquirir una sabiduría terrenal, una sabiduría del mundo, que más adelante él va a describir como diabólica. Pero si por el contrario tú has recibido la sabiduría de los cielos, esa sabiduría es una sabiduría pura, como nos lo va a mencionar más adelante, sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Una otorgada por este mundo que tiene como príncipe a Satanás y otra dada directamente de los cielos, de la mente de Dios a la nuestra. La una, la terrenal, te exalta ante los hombres. La otra, la sabiduría de los cielos, te humilla ante Dios. ¿Entiendes? La sabiduría que ofrece el mundo te exalta ante las personas. Oh, mira cuántos diplomas tiene esa persona colgadas en su pared, esa es una persona sabia. Merece los mejores puestos, merece los mejores lugares, porque la sabiduría del mundo te exalta ante el mundo, pero la sabiduría de Dios te humilla ante Él, porque te hace reconocer que de Él viene la sabiduría. Amén. Hermanos, el mundo ofrece sabiduría, no lo podemos negar. En este mundo aprendemos ciencias, artes, manualidades, cosas buenas, ¿verdad? Pero también se aprende a mentir, se aprende a hurtar, se aprende a usar drogas, se aprende a delinquir. El adquirir ese conocimiento del mundo seguro te podrá abrir muchas puertas para bien y para mal. Te traerá exaltación, te traerá reconocimiento de algunos, pero mis hermanos, la sabiduría del cielo, a diferencia de la terrenal, no es dada a todos, sino más bien a aquellos que han sido redimidos, en cuyos cuerpos ahora ha sido puesta la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se requiere tener la mente de Cristo para poder recibir la sabiduría de los cielos. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene la mente de Cristo, cuando se le hable la sabiduría del cielo, para esa persona le va a ser locura. Esa persona no va a recibir esa información porque para él es una cosa de ignorantes. ¿Cómo que usted cree en Dios?
¿Cómo se le ocurre que Dios lo creó todo en 6 días con el poder de su palabra? Eso no tiene sentido. No tiene sentido para una persona que no ha recibido la mente de Cristo. Pero para nosotros, que gloria a Dios hemos sido rescatados, que Él nos ha cambiado el corazón, que nos ha cambiado la mente, ahora nos ha sido otorgados los tesoros de su sabiduría. Es en esa mente en la que el Señor deposita no solo sabiduría, sino los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque hermanos, Cristo no ofrece solo sabiduría y conocimiento. En Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo ofrece algo más sublime, algo más perfecto que la sabiduría del mundo. Él te ofrece esos tesoros que el mundo no puede ofrecer. Voy a leerles un testimonio de un científico muy reconocido, se llama el doctor Garte, y el doctor Garte en su testimonio va a contar algo que nos va a ayudar mucho a entender el tema de hoy. Dice así: el doctor Garte creció en una familia con una cosmovisión atea y comunista profundamente arraigada. Lo describió como no solo ateísmo, sino anticristianismo. Opinaban que Dios era una existencia imposible. Vivió la mayor parte de su vida como un ateo incrédulo, pero su amor por la ciencia y la razón allanaron el camino para abrir interrogantes sobre la humanidad y la vida, y empezó a preguntarse: ¿de dónde vino el universo? ¿Cómo empezó la vida? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cuál es la fuente de nuestra creatividad? Finalmente concluyó que la ciencia no podía explicarlo todo. Garte conoció a un amigo que lo invitó a un servicio religioso y, al contrario de lo que esperaba, se sorprendió al escuchar a un predicador que hablaba del amor. Pensó que los cristianos dan una condenación atronadora de los pecados y miradas sospechosas. En cambio, la gente dentro de la iglesia le estrechó la mano y le deseó paz. Garte decidió abrir la Biblia y leer los evangelios. A partir de entonces repasó las enseñanzas de Jesús y todas ellas resonaron en su corazón. Especialmente el libro de los Hechos lo impresionó como una historia real y no solo como una narración ficticia. En un largo viaje a Pensilvania, Garte encendió la radio y sonaba la voz de un predicador evangélico. Confesó que el predicador era del tipo del que solía burlarse y evitar, pero esta vez fue tan bueno que Garte escuchó durante unos minutos antes de apagar la radio. Mientras conducía en silencio, consideró la idea de que él también predicara. Quería compartir que si hubiera un Dios, él podría usar la ciencia como una herramienta para crear el mundo. Entonces sucedió algo extraordinario. Literalmente podía verse predicando con una gran audiencia en un estadio al aire libre. La experiencia continuó mientras solamente escuchaba sus palabras de aliento. Habló de cómo Jesús lo ama y que el poder del sacrificio de Cristo en la cruz trae salvación. El amor de Dios es más poderoso que cualquier pecado. Garte se quedó estupefacto. Todos los conceptos que compartió en su visión eran desconocidos. Compartió: la única explicación que pude entender fue que el Espíritu Santo había entrado en mi vida de manera dramática. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, solo pudo decir entre sollozos: gracias, Señor, creo y soy salvo, gracias, Señor Jesucristo. Hoy el doctor Garte es un bioquímico que cree que la ciencia solo describe cómo son las cosas y no puede explicar por qué existen. Además, usa su conocimiento y amor por la ciencia para señalar a la gente a Cristo. ¿Te das cuenta con este testimonio que te narro cómo una persona que había sido instruida toda su vida por el conocimiento que el mundo le ofrecía, por las ciencias, por todo el conocimiento científico, quedó estupefacto y asombrado al conocer los tesoros del conocimiento que Dios le ofrecía, a tal punto que cambió su vida por completo? Ahora, en consecuencia de lo que hemos estudiado, podemos afirmar que una persona verdaderamente sabia ha aprendido a conducirse por su vida siguiendo los mandamientos de Dios. Eso es una persona sabia, una persona que ha entendido que seguir los mandamientos de Dios es la forma más grande de sabiduría. Esa persona no es contenciosa, esa persona no es conflictiva,
porque vive su vida cristiana en paz, vive su vida cristiana en mansedumbre. Por eso Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, el creyente verdadero que tanto ha tratado de identificar Santiago es una persona sabia que evidencia su sabiduría por su comportamiento. ¿Qué comportamiento? Un comportamiento manso, un comportamiento que se somete a la voluntad de Dios. Esa palabra manso viene de un griego que significa que es prautes, y prautes da a entender que es una persona tierna, una persona amable. Eso es una persona mansa, una persona amable. No lo confundamos con una persona sumisa, porque a veces creemos que una persona en mansedumbre es una persona sumisa, y ese no es el sentido de la expresión que Santiago nos está hablando. Vivir en mansedumbre, hermanos, no es vivir permitiendo que todos abusen de mí o de mis seres queridos sin yo hacer nada. Eso no es una persona mansa. Más bien es una persona que trata de vivir en sumisión a Dios. Y como ejemplo, hermanos, de una persona mansa tenemos a Moisés. Moisés es el ejemplo de una persona mansa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, Números 12:3. Miren lo que dice la Biblia de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, si queremos ver el ejemplo de un hombre sabio que demuestra su sabiduría con su mansedumbre, Moisés es de los mejores ejemplos. Pero hermanos, ese mismo Moisés que la Biblia describe como muy manso, fue el mismo que al ver al pueblo adorar a un becerro de oro, tritura el becerro de oro, lo revuelve con agua y se lo hace tomar al pueblo. Qué manso Moisés. Hermanos, es que la mansedumbre de Moisés y su sabiduría no se manifestaba por permitir que todos se aprovecharan de él, sino por la obediencia y la sumisión a Dios. Una persona sabia se somete a Dios. Por el contrario, mis hermanos, una persona que vive peleando, una persona que vive discutiendo, contendiendo con los demás, solo da muestra de que la sabiduría del cielo no está en él. Es una persona peleona, no da testimonio de que sea una nueva criatura en Cristo, porque el temor de Dios no está en él. Y dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que si una persona anda por su vida haciendo lo que quiere sin tener temor de Dios, pues es una persona carente de sabiduría. De tal modo que la obediencia a los mandamientos de Dios son la más clara y pura evidencia de que hay sabiduría en el ser humano. Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención, nótelo, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora tú puedes pensar, bueno, yo no soy celoso ni soy peleón, entonces ya la libré. Pero hermanos, Santiago solo está nombrando dos comportamientos como ejemplo de muchos que identifican a una persona que no es guiada por la sabiduría del Espíritu de Dios, sino que es movida por la sabiduría y los deseos del mundo, esa sabiduría terrenal. Miren el listado más grande en Gálatas, si nos lo da Pablo en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿qué sigue? Celos, iras, ¿qué sigue? Contiendas, celos y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo nos da un listado más largo, pero Santiago únicamente está trayendo dos a colación para mostrar cómo es el comportamiento de una persona en la que no hay la sabiduría de Dios. En pocas palabras, Santiago nos dice que si alguno se cree creyente entre vosotros, esa persona debe ser sabia y mansa. Pero si alguno dice ser creyente,
pero vive conforme al mundo, esa persona se está engañando a sí misma. Hermano, hermana, ¿eres tú de los que todo el tiempo está molesto con alguien? ¿Siempre estás discutiendo? ¿No hay paz en tu corazón? ¿En ningún lugar donde llegas siempre hay conflicto? Hermano, el problema no es del mundo, el problema es tuyo. Y lo único que estás demostrando es que la sabiduría de los cielos no está en ti, porque tú no has sido una persona regenerada. Una persona regenerada no está discutiendo todo el tiempo, lo está diciendo Santiago. No anda contendiendo con todas las personas. Si lo notamos acá, el problema, hermanos, no radica en otra cosa más que en el corazón del ser humano. Lo notaron: celos amargos y contención en vuestro corazón. Y si lo notamos cuando hablamos de la lengua, también dijimos que el problema no es la lengua, el problema es el corazón, de donde salen las malas palabras que decimos con nuestra lengua. Así pasa con el tema de la sabiduría y nuestra conducta. Si nosotros nos comportamos conforme a las corrientes del mundo, es porque nuestro corazón aún ama esas cosas. Si tú llevas tu vida en desobediencia, en falta de comunión con Dios, dice Santiago: no mientas, no mintáis contra la verdad, diciendo que eres sabio y entendido, y mucho menos creyente. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Es sencillo, la palabra de Dios es clara. Ahora bien, nos quedan 4 versículos, y en esos últimos 4 versículos Santiago nos va a hablar o va a enfatizar en los 2 tipos de sabiduría. Esa sabiduría que vimos al principio, una que es la sabiduría de este mundo y la otra que es la sabiduría de los cielos. Así que empecemos viendo el primer tipo de sabiduría al que se va a referir Santiago en los versos 15 y 16. Sabiduría de este mundo, versos 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo primero que señala Santiago es que esta sabiduría, la sabiduría terrenal, es totalmente diferente a la que viene del cielo. No podemos compararlas, no podemos equilibrarlas de ninguna manera. La una da gloria al hombre, la otra glorifica a Dios. Mientras que la una hace envanecer al hombre, la otra hace exaltar al Señor. La sabiduría divina, dice la palabra, que puso en funcionamiento la rueda de la creación. Cuando Dios creó el mundo, con su sabiduría todo era perfecto. Génesis 1, todo estaba bien. La sabiduría de Dios en obra, todo estaba muy bonito. Pero en el momento que el hombre quiso ser sabio con la sabiduría del mundo, todo se dañó. Empezaron los problemas, todo fue un caos. 2 diferencias entre las sabidurías, tanto la terrenal como la sabiduría de los cielos. Acá Santiago nos presenta 3 características de la falsa sabiduría. Dice que esa sabiduría es como terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque se fundamenta en los conocimientos de este mundo. Solo busca la codicia. Los hombres buscan esta sabiduría para tener más cosas. Para que una persona estudia, para que una persona se capacita, para que una persona quiere obtener un título universitario. Pues ¿para qué lo hace una persona sin Dios? Pues para poder tener más cosas. Si estudio y me capacito, puedo tener casa, carro, beca, familia. Quiero la sabiduría del mundo porque me va a satisfacer mis necesidades. Por eso es terrenal. Pero dice que también es animal. Y la palabra animal tiene una connotación de sensual, de pasional, de carnal. Y esta parte de la falsa sabiduría, de que si estamos, de lo que estamos viendo en nuestros días. Ponte a pensar
que Dios, nosotros lo sabemos, creó dos géneros, ¿verdad? Creó hombre y creó mujer. Es la sabiduría del cielo y es simple. Dios creó un varón, Dios creó una hembra, una mujer. Así estuvo todo el tiempo. Pero el hombre, queriendo ser sabio, se hizo necio. Y entonces ahora encontramos más de 50 géneros diferentes que se están saliendo de toda la connotación de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué pasa esto? Porque la sabiduría del mundo se usa para justificar nuestro pecado. Entonces, como en el hombre y en la mujer nacen deseos pecaminosos, lujuriosos en la carne, que van en contra de los mandamientos de Dios, de tal modo que el hombre quiere estar con el hombre, la mujer quiere estar con la mujer, entonces yo me invento que hay otro género más. La sabiduría del mundo se está usando para satisfacer los deseos de la carne, por eso dice que es animal, pero dice también que es diabólica, y le llama así porque sea cual sea, animal o terrenal, esta sabiduría tiene su origen en Satanás mismo y sus demonios, quienes día a día, hermanos, trabajan para ofrecer esta sabiduría a los hombres y alejarlos de Dios. La sabiduría del mundo es diabólica. Y me pareció muy curioso, hermanos, que cuando leemos un texto en Primera de Juan, que sé que para nosotros es muy conocido, Juan habla de estos mismos tres problemas en el ser humano. Miren cómo lo dice Juan de una forma distinta. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Notaron tres cosas que mencionó Juan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son las mismas cosas que Santiago está nombrando. Son las mismas. Cuando Santiago dice que es terrenal, Juan está diciendo que es los deseos de los ojos, porque es codicia, lo que hay en el mundo, lo que está acá, lo quiero. Cuando Santiago dice que es animal, Juan dice que son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque son la lujuria, las pasiones, la carnalidad. Y cuando Santiago dice que es diabólica, Juan lo dice que es vanagloria. ¿Por qué? Porque es orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Quería ser como Dios, orgulloso, orgulloso. Así es la sabiduría del mundo, es terrenal, animal y diabólica. Mis hermanos, la sabiduría de este mundo solo nos aleja de Dios. Ese es el propósito de la sabiduría del mundo, alejarnos de Dios, pues nos convierte en hombres naturales, para los cuales toda la palabra de Dios es una locura, como lo dice 1 Corintios 2:14. Y así como cada obra tiene un resultado, esta falsa sabiduría tiene sus propios resultados. ¿Cuáles son los resultados de la falsa sabiduría? Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría de este mundo solo es capaz de generar maldad, dolor, daño, quita la paz, nos arruina, nos genera sed de verdad que jamás vamos a saciar, porque el único que la puede satisfacer es Cristo. Pero Santiago también nos presenta ahora en los dos últimos versículos una sabiduría diferente, una sabiduría pura, una sabiduría que viene del cielo, versos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nos dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que esta sabiduría es pura, es limpia, es sin mancha, es perfecta. ¿Y cómo no lo va a hacer, hermanos? Si ha venido directamente de la mente de Dios. Por eso es una sabiduría pura. Mis hermanos, el día
en que hemos sido salvados por Dios, Él pone en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón. Nos da sabiduría y nos da la mansedumbre para obedecer sus mandamientos. Y lo más normal es que en consecuencia esa nueva criatura que somos cada uno de nosotros, que antes nos habíamos alimentado de la sabiduría del mundo y dábamos los resultados y los frutos del mundo, ahora al convertirse a Cristo damos resultados del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos de los que está hablando Santiago en el verso 17 son los mismos frutos del Espíritu Santo. En consecuencia, Santiago está diciendo que una persona que ha recibido la sabiduría de lo alto demuestra que ha sido salvo por su conducta, evidenciándose por los frutos del Espíritu Santo. Dice: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Iglesia, nuestras buenas obras y nuestro manso comportamiento evidencian que nuestro corazón ha sido regenerado por Dios. Cada instante, cada momento tus obras evidencian tu cristianismo al mundo. Cuando tú obras de buena manera conforme a los mandamientos de Dios, estás dando testimonio de tu fe, estás ayudando a tu prójimo. Y hermanos, una buena obra siempre va a dar paso a otra buena obra. Cuando tú haces algo bueno por una persona, cuando tú te pones en obra al servicio de los demás, esa persona que ha recibido tu favor va a desear ir a hacer lo mismo por otra persona. Por eso el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tú haces una obra conforme a la voluntad y la sabiduría de Dios, estás sembrando en una persona que más adelante va a ir a hacer otras buenas obras por los demás. Está dicho en su palabra. Hermanos, nunca vamos a comprender completamente los resultados y la motivación de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. No nos alcanzarían 1000 vidas para comprenderlo, pero parte de esos beneficios que hemos recibido por gracia de Dios ha sido la capacidad de poder ver con claridad la perfecta ley de Dios y poderla obedecer. Hermanos, Santiago, según las Escrituras, dice que Santiago no creía en Jesús. Cuando te pones a leer la palabra, sobre todo allá en Juan, creo capítulo 7, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Santiago, el que está escribiendo esta carta, siendo medio hermano del Señor, él no creía que su hermano era el Mesías. Vino a creer después cuando el Señor resucita y se aparece delante de él y se da cuenta que su hermano era el Hijo de Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo he estado meditando hoy en eso. Y ahora Santiago, tiempo después, al darse cuenta que había estado con el Hijo de Dios y ver que vivió una vida perfecta, impecable, entonces ahora nos está escribiendo esta parte de la palabra donde nos dice que tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios, así como su hermano lo evidenció durante toda su vida, porque qué mejor ejemplo que el Señor. No hay mejor ejemplo que él, que era manso y humilde de corazón. Santiago nos pide ser sabios y mansos porque él vio que gran parte de su vida nunca lo había sido. Santiago, muy gran parte de su vida no había sido una persona sabia. Y esa falta de sabiduría de los cielos no le permitió ver que tenía al Hijo de Dios a su lado durante mucho tiempo. No fue hasta que nació Santiago de nuevo, que fue renacido, que fue nacido por el Espíritu Santo, que se dio cuenta que Cristo era su Señor, que su hermano era su Señor. Y yo me temo, mis hermanos, que muchos de nosotros quizás llevemos mucho tiempo en la iglesia, quizás nos hemos capacitado durante mucho tiempo y creemos que tenemos algo de sabiduría, pero realmente no hemos conocido al Señor, porque gran parte de la sabiduría que tenemos es una sabiduría terrenal y no una sabiduría de los cielos. Así que yo creo, hermano, hermana, que si hacemos
esa labor intrínseca de pensar si realmente estamos bien o no con el Señor y nos damos cuenta que no tenemos al Señor como nuestro Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Y la única manera de recibirla es arrepintiéndonos de nuestros pecados, clamando al Señor, quien prometió darnos sabiduría al que se la pidiera, y Él nos va a revelar a nuestro corazón todo lo que está acá en la palabra. No hay posibilidad de que entendamos la Biblia si no tenemos la sabiduría de los cielos. Es imposible. Es imposible. La única manera de poder comprender las Escrituras es cuando el Señor ha puesto una nueva mente en nosotros, capaz de discernir y de entender lo que Él ha puesto aquí. Todo el mundo, hermanos, todos nosotros hemos nacido en un mundo corrompido. Todos los días nos están bombardeando con información de este mundo. Y la única manera de capacitarnos con la sabiduría de los cielos es pasando tiempo con la lectura de las Escrituras. No hay otra manera. Si todos los días estamos expuestos al teléfono, a la televisión, a las conversaciones, al trabajo, a los amigos, a los diferentes círculos, todo el tiempo estamos recibiendo información de este mundo. Pero si solo leemos la Biblia 5 minutos a la semana, ¿cómo voy a llenarme de la sabiduría de los cielos si no estoy inyectándome de lo que el Señor me ha regalado? Creo que eso es lo más importante que podemos analizar en esta tarde. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios eterno, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres en quien reposa, Señor, toda la sabiduría y todo el conocimiento, pero una sabiduría pura y perfecta, Señor. Y qué glorioso saber, Padre, que no te reservaste esa sabiduría para ti solo, Señor, sino que te gozas en compartirla con tus hijos, Padre. Muchos de nosotros somos faltos de sabiduría, Señor, pero tú has prometido, Señor, que si te pedimos, tú nos darías sabiduría y nos la darías en abundancia, Señor. Hoy, Padre, hemos entendido que la sabiduría de los cielos, la sabiduría que vale la pena, no consiste en adquirir mucho conocimiento, sino que en vez de ello consiste en vivir una vida recta delante de tus ojos, Señor. Eso es una persona sabia, una persona que ha entendido, Señor, tu palabra, que quiere obedecerla, Señor, y vivirla. Ayúdanos a tener la sabiduría para poder obedecerte, Señor. Que nosotros mismos demos ejemplo a los demás de que somos personas diferentes, Señor, de que tú has hecho una obra en nosotros que nos diferencia de los demás, una obra de santificación mediante la cual ahora has puesto tu sabiduría en nuestra mente, Señor. Ahora ya tu palabra no nos es locura, Señor. Ahora tu palabra ya no nos es confusa. Ahora tu palabra es gozo y es motivo de gran amor, Señor, hacia ti, porque tú nos has dotado de la sabiduría para poder comprenderla, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus mandamientos, Señor, que traen gozo a nuestra vida, Señor, y que nos ayudan a conocerte mucho más a ti, Padre. Padre, yo te ruego que si en este momento hay alguna persona que no te conoce, Señor, alguna persona que no ha entregado su vida por completo a ti, tú hagas esa obra en esa persona, mi Dios. Una obra de salvación que solo tú puedes hacer, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que salves en este momento a las personas que aún no te conocen, mi Dios. Que obres con ese poder que solo tú tienes, mi Dios, para traer a la vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que lo hagas, Señor, y creo en ti, Señor, de que tú eres poderoso, Señor, para hacer mucho más de lo que nosotros te pedimos, mi Dios, porque eres grande y maravilloso, Señor. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, Señor, porque eres un Dios sabio, eres un Dios majestuoso, mi Dios. Y a ti te oramos en esta noche, Señor, para que inclines tu oído a nosotros y nos escuches y seas propicio a nosotros, Señor, que somos grandemente pecadores. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre, y elevo esta oración a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.